nuevamente vamos a iniciar la clase de líquidos en preeclampsia. Vamos a tener al doctor Mario López Marenco con nosotros. Gracias a la doctora Weimar que me ha invitado a dar el día de hoy la plática sobre el manejo de líquidos en preeclampsia. Me gustaría iniciar, antes que todo, pues que me considero hidrofóbico en las pacientes que cursan con preeclampsia. ¿Y esto por qué? Porque las pacientes con preeclampsia, empezando que sabemos que la preeclampsia es una hipertensión arterial, que esto se acompaña a varias alteraciones meramente en la embarazada. Entonces no hay el porqué de las pacientes con preeclampsia sobre hidratarla o darle líquido. Y ahorita es lo que vamos a hablar de eso. En la literatura habla muy poco sobre lo relacionado al manejo del líquido, pero sí está demostrado las alteraciones cardiológicas y las alteraciones hemodinámicas que ocurren en el embarazo, al igual que la fisiopatología cambia. No más también que hacer mención en que la preeclampsia no es como los pacientes con los diferentes tipos de choques que estamos acostumbrados a ver, en este caso pues como el choque séptico o ya sea el choque hemorrágico. Sin nada más a qué referir, estamos aceptándola. Me gustaría iniciar con esto. Han surgido muchos cambios en la ecocardiografía en las pacientes con preeclampsia y esto se ha demostrado tanto en la clínica, también como variables hemodinámicas como los catéteres de Swan-Ganz y también en la ecocardiografía. Esto con el fin de disminuir las complicaciones o los eventos adversos en las preeclampsias. Y es lo que llama la atención en la paciente embarazada, normal, sana, o en la paciente que cursa con preeclampsia. ¿Y qué es lo que se logra observar? Hay un aumento entre la masa del ventrículo izquierdo y esto se da por cambios en el metabolismo cardíaco en la paciente embarazada. Dado también a esto, hay un incremento en la aurícula izquierda y por ende pues va a haber una alteración en la poscardia. Este aumento entre la masa del ventrículo izquierdo se va a relacionar mucho con los cambios del ositropismo a nivel cardíaco. Esto permite también que la paciente embarazada pueda tener algunas alteraciones como derrames pericárdicos y esto se puede asociar a como criterio de severidad en la embarazada con preeclampsia. Diferentes artículos han descubierto y se han investigado cuáles son los cambios hemodinámicos, pero meramente en la función sistólica, en la función diastólica, en la estructura cardíaca. Hay cambios relacionados con respecto a la hipertensión gestacional, pero más así en las pacientes con preeclampsia. ¿Y qué es lo que se ve alterado? Hay un incremento en toda la resistencia vascular en la embarazada. Hay un incremento en el volumen sistólico, hay una exagerada reducción en la onda EA o el incremento en la onda E' en un Doppler tisular a nivel del ventrículo izquierdo por ecocardiografía. Al igual que esto, hay un incremento, como habíamos mencionado en características clínicas, de la masa ventricular izquierda. Dado a esto, han correlacionado todas las asociaciones que hay entre los cambios clínicos, estructurales y los cambios ecocardiográficos. Entonces, donde le dan a la paciente con hipertensión gestacional y a los pacientes con preeclampsia un alto riesgo que se puede predecir durante las primeras semanas, después de las 20 semanas, antes que se complique y que nos está dando algunos datos ominosos de alteración a nivel ecocardiográfico. Esto también hay una reducción, se puede acompañar con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de menos del 50%. Y cuando ponemos un Doppler a nivel cardíaco, la onda E lateral de la pared libre del ventrículo izquierdo va a ser menor a 14 centímetros sobre segundo. Esto dado a todos los cambios intensivos que usan en la embarazada, al aumento de la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, el aumento del gasto cardíaco, y esto también asociado a cambio en la estructura a nivel de todo el ventrículo izquierdo. Entonces, podemos decir que la ecocardiografía es muy valioso y podemos estratificar tanto la severidad de las pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar preeclampsia y podemos hacer un diagnóstico temprano y así dar un manejo meramente anticipado ante una complicación. Y esto es lo que podemos ver y valorar en
en la ecocardiografía. Entonces, existen dos pilares muy importantes en los cambios ecocardiográficos en los pacientes con preeclampsia severa. Dado uno al incremento, como habíamos dicho, o los cambios que esto pueden condicionar al ventrículo derecho. Y es donde nosotros podemos hacer ya una tecnología más moderna, el stent, que nos va a permitir medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero también lo podemos hacer en ventrículo derecho y aurícula derecha. Y esto es lo que relacionado con lo que hablamos en las diapositivas anteriores, que es lo que se ve en un eje parasternal largo en una paciente embarazada. Como le había dicho, hay un incremento mayor de 1 centímetro de la pared del ventrículo izquierdo, tanto como en el segmento interventricular como en la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, este es por incremento de la masa ventricular. Dado a esto, podemos tener ya sea una alteración en el ositropismo a nivel cardíaco, meramente en lo que es la relajación. Al igual, por otra parte, a nivel cardíaco, las pacientes con preeclampsia, lo primero que vamos a encontrar son los datos de disfunción diastólica. Y esto vamos a hacerlo por medio de un Doppler tisular a nivel de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y lo que vamos a ver es la alteración en la onda E'. Y esto lo podemos dar correlación también a los cambios de presión por el incremento del ventrículo derecho en un Doppler continuo. Entonces vamos a ver una onda exagerada que esta puede sobrepasar a 2 metros sobre segundo, 2.4, 2.6, y en su criterio de severidad con respecto a preeclampsia va a ser mayor a 2.8. Las pacientes que desarrollan algún dato que nos pueden influir o hacer mención en las pacientes con preeclampsia, entonces tenemos lo que es el patrón pulmonar de tipo B, que es la formación de una línea B que van desde la parte pleural hacia el infinito. Y esto puede tener dos vías, entonces que pueden corresponder a las pacientes con hipertensión pulmonar, a las pacientes con preeclampsia y a las pacientes que cursan con miocardiopatía peripártica. Entonces el ultrasonido pulmonar en las pacientes con preeclampsia, sabemos que un criterio de severidad es la saturación de oxígeno por el incremento de las presiones arteriales, que es lo que vamos a hablar más adelante en la fisiopatología, y es lo que pueden verse alterados algunos patrones. Pero meramente en las pacientes con preeclampsia vamos a tener, como vemos en la imagen izquierda, el ultrasonido pulmonar con un patrón de tipo B. Igual, la fisiopatología de la preeclampsia, el por qué las pacientes con preeclampsia han ese edema agudo pulmonar, al igual que los pacientes que hacen un control hipertensivo, que ya sea que cursan con afectación a órgano diana, ya sea pulmón, sean a nivel neurológico o cualquier otro, o paciente infartado que hace un edema agudo pulmonar. Pero ¿qué es lo que pasa meramente en la paciente con preeclampsia? O sea, lo primero, esta es la fisiopatología de la paciente que hacen preeclampsia severa, pero de inicio temprano, porque la fisiopatología de la preeclampsia después que es tardía, pues cambia. Entonces esto va a hacer la diferencia en las semanas de gestación, que las literaturas dicen menor de las 32, 34 semanas, depende de la literatura, pero de inicio temprano. ¿Qué es lo que va a haber? Primero, una isquemia a nivel placentario. Esto se va a deber a una mala implantación a nivel placentario, cabe la redundancia, con alteración en los factores angiogénicos y el imbalance de los factores angiogénicos. ¿Cuáles son estos factores? El factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelial vascular son potentes vasodilatadores. Una paciente que normalmente cursa con una presión arterial de 160, pero cuando ésta se embaraza, las presiones arteriales, cuando hay una buena implantación placentaria, van a tener presiones arteriales de 90-60, 80-60, y esto es normal. Pero cuando ocurre el imbalance de estos factores mediados con el receptor SFLT1, que es un potente vasoconstrictor, inhibe los factores antiangiogénicos, que es el BFIP-LGF, factor de crecimiento placentario y endotelial vascular, que son potentes vasoconstrictores.
Y esto lo que va a resultar es un estado de una vasoconstricción generalizada y va a haber un aumento de la resistencia del volumen sistólico. Y esto se va a manifestar meramente como de manera clínica la preeclampsia severa. Esta preeclampsia severa va a tener alteraciones a nivel hemodinámica cardíaca. Y esto se va a deber a ya sea enfermedades cardiovasculares que ya tenga preexistente la paciente embarazada en este caso o de forma latente. Estas alteraciones pueden estar mediadas por diferentes catecolaminas que van a producir datos de disfunción diastólica, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y del ventrículo del volumen sistólico y del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Por otra parte, estas alteraciones hemodinámicas cardíacas maternas pueden llevarte a una isquemia miocárdica y pueden producir alteraciones como arritmias ventriculares y arrestos cardíacos. Pero meramente, ¿qué es lo que se debe ver? La causa de edema agudo pulmonar es por los datos de disfunción diastólica, el incremento de la hipertrofia ventricular izquierda, que es lo que va a manifestar como cambio en el leucitropismo cardíaco, y la alteración y cambio, el aumento del volumen telesistólico y telediastólico del ventrículo izquierdo. Y esto es lo que vemos reflejado en la fisiopatología de las pacientes con congestión pulmonar en preeclampsia. Cabe señalar que son diferentes mecanismos fisiopatológicos en las pacientes que hacen preeclampsia, no necesariamente esperemos que haga datos de edema agudo pulmonar. Esta paciente puede hacer meramente algo que se llama síndrome pleural intersticial, que es un criterio de severidad de preeclampsia. Y esto lo puede hacer con cifras de tensiones arteriales mayor a 140/90 y no necesariamente tener cifras de tensiones arteriales mayor a 160 sistólica y diastólica a 110. En esta curva que hay entre el eje de la X y la Y, que es lo que mide la presión y el volumen, de manera normal, esta es una paciente que no es embarazada en la figura A. En la figura B, la paciente embarazada sana, que se pinta en negro, la paciente embarazada con preeclampsia, que se pinta en rojo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Como habíamos dicho, un aumento en el volumen telesistólico y telediastólico del ventrículo izquierdo. Y esto va a ser dado por incremento de la masa ventricular del ventrículo izquierdo. Y como pueden observar, esto es lo normal y la difusión diastólica surge en las pacientes con preeclampsia. Y esta es la paciente que está embarazada pero no tiene preeclampsia. Igual, este aumento de la masa del ventrículo izquierdo va a producir aumento de las presiones de llenado y es lo que va a pintar en las pacientes con preeclampsia un aumento con respecto a las pacientes sanas. Al igual, la contractilidad en la paciente con preeclampsia, si logran ver, la contractilidad está totalmente disminuida, esto por el lucitropismo que habíamos hablado por los cambios de la masa del ventrículo izquierdo. Y este volumen sistólico va a estar aumentado en las pacientes con preeclampsia. Y esto es lo que nosotros vamos a traducir meramente en un esquema fisiopatológico. Este es un esquema de las curvas de presión y de volumen con respecto a todo lo que es el ventrículo izquierdo, la contractilidad y el volumen sistólico. Pero ¿qué es lo que pasa en la paciente que hace edema agudo pulmonar secundario a cambios de presiones arteriales? Aquella paciente que pueda tener mayor de 140/90, esto es el esquema meramente fisiopatológico en el estado a nivel de la circulación fetoplacentaria. Recordemos que lo que hay al inicio es una isquemia que es el origen de la preeclampsia. Al igual de esto, van a haber sustancias a nivel vasoactivo que van a haber incrementos a nivel de la circulación, meramente dado por el ventrículo izquierdo. Este incremento del volumen izquierdo está la contractilidad reducida, meramente es la relajación cuando hablamos del lucitropismo.
Y este incremento de presiones arteriales puede tener dos diferentes vías. El incremento en las presiones hidrostáticas, que recordemos que las presiones hidrostáticas están meramente mediadas por el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Y por el otro lado, por la parte arterial, y por el otro lado, por la parte venosa, por alteraciones de sustancias vasoactivas, que meramente hay un incremento en la aurícula izquierda, van a haber cambio en la reducción de la permeabilidad y van a haber cambio en la presión de las presiones osmóticas. Entonces lo que va a alterar es toda la permeabilidad capilar pulmonar. Y esto lo que va a producir es un cambio de presiones y el paso de líquido a nivel linfático y por siguiente a nivel pulmonar. Entonces las dos vías que son por sustancias vasoactivas en las presiones, cambio en las presiones hidrostáticas y las presiones coloidosmóticas. Por aumento de presión va a haber una alteración en la permeabilidad capilar y es lo que va a haber la fuga y vamos a manifestar a nivel pulmonar el síndrome pleural intersticial o en los peores de casos, en dependencia de la severidad de presión arterial, el edema agudo pulmonar. Y es lo que vamos a ver en el ultrasonido pulmonar, el patrón B, como había manifestado. Igual, hay estudios que hablan sobre los factores de riesgo meramente asociados a edema agudo pulmón en la embarazada, como pueden ver en las imágenes, en los videos corrientes. Son imágenes reales de pacientes meramente con un síndrome pleural intersticial de forma en ambos hemitórax y con presencia de aproximadamente de 250 mililitros en las pacientes que tienen preeclampsia severa. Perdón. Los factores de riesgo sí sabemos y todos podemos decir, sí, los factores de riesgo para desarrollar edema agudo pulmonar, pues las causas preexistentes, meramente lo que son enfermedades cardiovasculares, las causas no específicas y las causas farmacológicas. Entre las causas farmacológicas es muy importante hacer mención en el uso de líquidos cuando administramos sulfato de magnesio, porque todo paciente con preeclampsia vamos a dar un esquema de sulfato de magnesio para prevención a convulsiones y en las manifestaciones de complicación que es la eclampsia. Pero ¿qué es lo que se vio en el artículo este? Que la otra causa de edema agudo pulmonar son las causas iatrogénicas y es lo que es el tema de hoy. Hablar cuáles son las causas iatrogénicas que esta paciente puede desarrollar edema agudo pulmonar. Y es las pacientes que tienen un balance positivo mayor de 2.000 mililitros. Entonces, las soluciones, en este caso, las soluciones cristaloides, pues están contraindicadas en las pacientes con preeclampsia. Sabemos que un factor de riesgo ya tener un balance positivo mayor de 2.000, pues vamos a desarrollar edema agudo pulmonar. Y es lo que vamos a ver manifestado en el ultrasonido pulmonar como un síndrome pleural intersticial secundario a preeclampsia severa, que no es dato de neumonía, como lo habrán observado, porque sí hay algunas líneas A que pintan, pero sí las líneas en cometa, que es un patrón B. Pero si logran ver en las formas basales lo que es el hígado, hay un espacio que está medido, que más o menos mide 5 milímetros, eso es el espacio que hay pues datos de congestión pulmonar y pues la paciente está con un derrame francopleural. Igual, algo muy importante que siempre me preguntan los residentes y es las pacientes que si son respondedoras a volumen en la paciente embarazada. Y este estudio, si logran ver, es una N muy corta, una N de 23 pacientes en total, el cual que las pacientes con preeclampsia, sabemos que un criterio de severidad es esta paciente va a ser datos de oliguria. Y ellos hicieron este estudio y midieron de forma basal cuando la paciente está en supina, luego cuando hicieron el levantamiento pasiva de pierna y tomaron nuevamente otra toma e hicieron y midieron la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, frecuencia cardíaca, el volumen diastólico, el ventrículo izquierdo, el BTI, midiendo onda por ecocardiografía, onda EA, EA' y la colapsibilidad de vena cava inferior o ya sea distensibilidad
en dependencia si la paciente pues está con respiración espontánea o está asistida por alguna ventilación mecánica meramente. Y es lo que dice el estudio, que las pacientes apenas de 23, 11 responde a volumen. Entonces es donde decimos que las pacientes embarazadas cuando están de cúbito supino no es un factor fidedigno o que esté validada en el paciente embarazada hacer el levantamiento pasivo de pierna. Y es acá donde lo explico. Cuando la paciente está en decúbito supino, sabemos que el feto cuando tiene mayor de 20 semanas y dado a esto que la mayoría de las embarazadas con preeclampsia pues cursan un grado de obesidad, el feto va a ejercer una presión a nivel de la circulación materna. Va a haber una compresión a nivel del sistema aorto-cavo. Pero cuando esta misma paciente nosotros la ponemos de cúbito lateral, que es lo que recomiendan los ginecólogos para que haya una buena circulación a nivel fetoplacentario materno, entonces cuando ponemos a la paciente de cúbito lateral izquierdo, pues esta compresión que ejerce cuando está en supino, se va a rotar el peso que produce el útero con el feto y entre más semanas, pues mayor peso, va a mejorar la circulación a nivel del sistema aorto-cavo. Y esto está también validado con imágenes reales, en una ecografía que nosotros hacemos acá. Y cuando medimos en un eje apical 4 cámaras y inclinamos pues nuestro transductor y medimos el BTI en una paciente pues con un eje 5 cámaras, un corte, perdón, 5 cámaras, una ventana apical. Cuando la paciente está en decúbito supino, el BTI de 17 centímetros, cuando medimos nosotros el flujo, el gradiente que hay del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero cuando nosotros colocamos a esta misma paciente y la ponemos de cúbito lateral izquierdo, nuestro BTI sube a 23 centímetros. Entonces, es donde vemos manifestaciones meramente clínicas y demostradas y validadas a nivel ecocardiográfico. Entonces, una medición fidedigna para que nosotros hagamos el levantamiento pasivo en pierna, de pierna en los pacientes con preeclampsia severa que surgen con un dato de oliguria, nosotros pues podemos hacer la maniobra ya sea lateralizando el útero para que nosotros tengamos un dato fidedigno y midamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Estos cambios que ocurren en la paciente de cúbito y en la paciente de cúbito lateral es aproximadamente entre 350 mililitros y 500 mililitros y meramente de volumen intravascular sanguíneo. No recordemos que el volumen cristaloide que nosotros estamos pasando, pues apenas el 30% va al volumen intravascular. Y hay diferentes estudios a nivel ecocardiográfico que han visto la severidad de las pacientes con preeclampsia versus a las pacientes con preeclampsia que no son severas. Y esto les dan antes de haber sido interrumpida el día 1 y el día 4. Y si nosotros vemos, pues hay un cambio en la onda E' con respecto a las pacientes con preeclampsia y conforme van pasando los días que quitamos el evento fisiopatológico, porque todos los cambios de inicio temprano de la fisiopatología es meramente por isquemia placentaria. Entonces, como pueden ver, pues en la paciente con preeclampsia hay una alteración con respecto a la no embarazada, es la onda E'. Entonces, y eso va a ser antes del parto, posterior al parto, el día 1 y al día 4. Y igual, y la disminución de la onda ES a nivel tisular sí disminuye. ¿Y esto por qué se ve manifestado? Si logran ver con respecto a las pacientes que no tienen preeclampsia severa. Recordemos que lo que habíamos dicho es que hay cambio a nivel lucitropismo con respecto a la relajación del ventrículo izquierdo. Por eso es que nosotros vemos disminución entre la contractilidad del ventrículo izquierdo, que es un dato pues de severidad con el que vamos a encontrar en las pacientes con preeclampsia. Igual en este estudio midieron el levantamiento pasivo de pierna en 45 grados durante 2 minutos y la pusieron a las pacientes con un bolo de 250 mililitros de solución cristaloide. Y apenas el 12% de estas pues se definió que eran respondedoras a volumen. Entonces, siempre menciono en los pacientes en terapia intensiva que un dato para como el levantamiento pasivo de pierna pues no está tan validada en las pacientes con preeclampsia,
que por las mediciones en los cambios que hay entre el flujo aorto-caos. Y esto es lo que vemos nosotros también, lo que hemos hablado, meramente clínica y por ecocardiografía. En los parámetros, en los estudios, con respecto a alteraciones entre los biomarcadores. En las pacientes, grupo preeclampsia y las pacientes, grupo normal. Entonces, cuando vemos el incremento de la masa del ventrículo izquierdo, vamos a comparar 239 con el otro grupo de 180. Entonces, sí hay un cambio meramente significativo en las pacientes con preeclampsia versus en las pacientes que no cursan con preeclampsia. Al igual en los cambios de los grupos de preeclampsia normal entre la onda E septal, E lateral y la área de la aurícula izquierda va a estar totalmente diferente. Si logran observar en la paciente de la onda EA septal, E' septal en la paciente con preeclampsia va a ser de 10.9, perdón, y en la paciente normal 7.4. Igual en la onda E lateral de 8.23 que mide en la paciente con preeclampsia versus el grupo control 5.7. Y el incremento de la área de la aurícula izquierda va a ser de 19.3 versus a las pacientes embarazadas que no tienen preeclampsia 15.8. Y son realmente datos con una significancia estadística importante. Y estos cambios ecocardiográficos también están validados y demostrados en el ultrasonido pulmonar. Y es donde vemos las pacientes preeclampsias que ya habían sido interrumpidas en las pacientes normales que no tuvieron preeclampsia. Hicieron esta comparativa. Entonces, donde vieron que el 25% más de las pacientes con preeclampsia habían hecho un patrón pulmonar de tipo B. Y cuando midieron datos de condensación, también 7 contra 0. Y cuando vieron datos de derrame pleural en las pacientes con preeclampsia, 15% más con respecto a los pacientes que no cursaban con preeclampsia. Al igual con los cambios de velocidades de los flujos de la onda EA y la velocidad de la onda E' y en la medición de la colapsibilidad de la vena cava inferior. Son los cambios, obviamente, en las pacientes de 9.9 con respecto a 8 en las pacientes que habían sido interrumpidas y que no habían cursado con preeclampsia. Entonces, donde decimos que sí hay cambio ecocardiográfico y también cambio a nivel del ultrasonido pulmonar manifestado y secundario a una severidad, pues, por presiones arteriales, en este caso, pues, con una preeclampsia severa. Al igual, cuando vieron a las pacientes que tenían un ultrasonido patrón pulmonar de tipo B, que había en línea congestión, síndrome pleural intersticial, y a las pacientes que tenían patrón pulmonar E. ¿Y qué es lo que llama la atención? Que el 83% de estas tenían datos de clínicos de congestión pulmonar, las pacientes que tenían un patrón B. Y estas iban a requerir oxígeno, un 67% respecto a un patrón A, 18%. Y miren lo que les llama la atención, que obviamente a las pacientes que tenían un patrón pulmonar de tipo B, todavía le siguieron dando líquido hasta un 58%. Sin embargo, a la de patrón A, pues les dieron hasta un 61%. Y es donde vemos aquí una causa de tipo iatrogénica, sabiendo que tenemos un patrón pulmonar B, un incremento de la masa del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, incremento de la área de la aurícula izquierda, y nosotros todavía con un patrón B damos líquido. Obviamente, ¿cuáles requirieron más diuréticos? Las pacientes que tenían un patrón pulmonar de tipo B, porque ya tenían datos de congestión pulmonar, un síndrome pleural intersticial franco secundario a preeclampsia severa, y las pacientes que tenían patrón A, pues obviamente hasta un 3.6 apenas recibió diurético. Y esto es muy importante dentro de la fisiopatología de la severidad de la preeclampsia, también se correlaciona a la severidad de la disfunción diastólica, y donde vemos en este artículo publicado en el 2016, cuando le hacen un Doppler, un ecocardiografía en las pacientes embarazadas con preeclampsia, en el grupo de preeclampsia severa 59 y en la preeclampsia sin criterios de severidad 61, si logran ver, es un grupo bastante homogéneo. Y los datos de disfunción diastólica iba a ser en un 13.6
de las pacientes con grado 1, grado 2 en un 25.4%, y las que tenían una disfunción diastólica un 61%. Entonces nosotros, así podemos ver de todas las pacientes que hagan preeclampsia severa, hasta un 40%, nosotros vamos a tener datos de disfunción diastólica, y esto va a ser en dependencia de la severidad de las presiones arteriales. Entonces, donde nosotros concluimos que la disfunción diastólica puede ocurrir en las mujeres con preeclampsia, y este grado se va a correlacionar con la gravedad de la preeclampsia, el grado de la disfunción diastólica. Cuando nosotros hacemos la ecocardiografía, vamos a poder identificar, y obviamente cuando identifiquemos, vamos a hacer una intervención temprana para prevenir los datos de insuficiencia cardíaca en los peores de los casos. Igual, cuando hicieron un estudio entre comparativa que tenían una alteración meramente cardíaca y una alteración meramente pulmonar. Entonces, cuando tenía el grupo de grupo preeclampsia severa, alteración en la onda E' y el grupo control. En el día de la intervención quirúrgica, en la interrupción del embarazo, y al día 1 y al día 4. ¿Y qué es lo que ven? Pues obviamente que estas pacientes iban a tener un síndrome pleural intersticial. Si logran ver en las imágenes, van a tener hasta 4 líneas, en la imagen A, 4 líneas tipo B, 3 líneas tipo B, y C, una apenas línea B. Entonces nosotros podemos hacer una intervención temprana, que cuando tengamos una ecocardiografía o una ecografía pulmonar, vamos a evaluar la respuesta a tolerancia al líquido en esta paciente. Sin embargo, las pacientes con preeclampsia severa, más adelante vamos a explicar, no ameritan meramente líquido. Y la ecografía pulmonar puede evitar, obviamente, evitar el equilibrio hídrico positivo, y para no llegar, en peores de los casos, al edema agudo pulmonar. Igual, esta herramienta nos puede identificar la severidad de la preeclampsia y cuáles de estas pueden responder meramente a líquido. Y esto es muy importante, dice la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Lo primero que tenemos que hacer es tener la clínica de la paciente, sospecharles cuáles son las complicaciones de severidad de la preeclampsia que esta paciente tenga, y así nosotros vamos a dar un manejo meramente integral, ya sea clínica y por ecocardiografía. ¿Cuáles son los parámetros meramente ecocardiográficos que nosotros vamos a ver en estas pacientes? Podemos medir el gasto cardíaco midiendo a través de el ITB, el flujo aórtico, como habíamos dicho, que podemos hacer midiendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el ITB, y podemos ver tanto como volumen sistólico, y si lo multiplicamos por frecuencia cardíaca, pues vamos a obtener el gasto cardíaco. Cuando vemos el dato de alteración como precarga, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? El colapso de la vena cava inferior, y esta en dependencia si está respiración espontánea o asistida con un ventilador mecánico. La variación en la velocidad de flujo aórtico, como habíamos dicho, en los pacientes que si están de cúbito supino o de cúbito lateral izquierdo, es muy importante por la compresión que hay en el sistema aortocavo. La función del ventrículo izquierdo meramente la podemos hacer de manera visual, hoy midiendo con diferentes tecnologías en de principal, pues, que se usa, si no tenemos un strain por el costo que trae, hacer una fórmula de Simpson y sacar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y solo para ver la función del ventrículo derecho, no más, de manera simple podemos medir cuánto está la TAPSE en nuestra paciente embarazada. Y eso es lo que nosotros vemos a nivel ecocardiográfico. Cuando hacemos solo 3 tomas, solo medimos en las pacientes con un eje parasternal largo, vamos a ver, pues, el corazón, la parte del ventrículo derecho, recuerden las primeras diapositivas, cuánto mide el grosor, si es mayor de 1, el tabique interventricular y la pared libre del ventrículo izquierdo. Podemos medir aquí mismo el tracto de salida aórtico, esto lo multiplicamos por 2 o sacamos el área multiplicado por pi, y para que cuando nosotros midamos el ITB podemos sacar volumen sistólico y ya sea gasto cardíaco. O cuando hacemos el Doppler pulsado, cuánto mide nuestra onda EA que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y
nuestra onda E' con un Doppler tisular a nivel de la pared libre del ventrículo izquierdo para que nosotros nos orientemos si tiene dato de disfunción diastólica. Y es donde nosotros hacemos aquí esta manifestación. Si nosotros vemos que no hay grosor incrementado del tabique interventricular ni del pared libre del ventrículo izquierdo y que se contrae de manera bien, entonces nosotros vamos a decir, y esto es onda E abnormal, la onda E' también es normal, entonces nosotros vamos a decir que en un eco 2D no hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, no hay aurícula izquierda dilatada. Cuando nuestro flujo mitral y el Doppler tisular está normal, entonces nosotros de manera rápida vamos a descartar datos de disfunción diastólica en la paciente embarazada con preeclampsia. Y esto es lo que nosotros vemos, y esta es la fórmula que existen para medir la vena cava inferior, el índice de colapsabilidad y ya sea el índice de distensibilidad cuando el paciente está con asistencia mecánica ventilatoria. Y es lo que nosotros vemos, cuáles son los datos de precarga dinámica que nosotros hacemos. Muy importante esto. Y es donde nosotros vemos por ultrasonido, francamente, un eje succifoideo que primeramente vamos a identificar 4 cámaras si hay datos de derrame pleural y vamos a rotar nuestro transductor de forma antihoraria y nos vamos a medir en modo M o medir cuánto mide nuestra vena cava inferior. Al igual, la diferencia de este video comparado a este, pues muy importante los cambios, si logran ver, nosotros a simple vista, cuando tenemos experiencia, nosotros vamos contra la imagen 1 y 2, pues el aumento de la aurícula derecha, al aumento de la aurícula izquierda, nuestra vena cava, si la medimos, aproximadamente puede medir más de 2 centímetros con respecto a la anterior. Y la colapsibilidad, si está en respiración espontánea, pues si logran ver, el video 1 sí colapsa y el video 2 son imágenes reales. Cabe mencionar que no colapsa la vena cava inferior. Entonces a esta paciente nosotros no le vamos a dar líquido. En cambio, aunque tengamos a esta paciente que colapse vena cava inferior, ya les voy a decir, no significa que vamos a dar volumen, porque recordemos que es un estado hipertensivo que lo encontramos. Y cuando nosotros ponemos en modo M, en este video, si logran ver, pues la paciente no va a tener colapsibilidad de la vena cava. Si ven, el flujo es totalmente homogéneo, o sea, no hay cambio con respecto a los cambios de colapsibilidad en este caso. Y es lo que nosotros vamos a ver como diámetros cuando nosotros tenemos a pacientes que el diámetro de la vena cava mide menor de 2 centímetros y colapsa mayor del 50%, probablemente esto se correlaciona cuando no tenemos ecocardiografía con una presión venosa central menor de 5. Y sí puede requerir líquido. En todo caso, sí hay que administrar. O igual a la paciente que tenga una vena cava que mida mayor de 2 centímetros, pero colapsa más del 50%, podemos tener una área gris que esta paciente tiene una PVC entre 5 y 10 y puede tener un área gris que sí se puede beneficiar, ya sea con líquido vasopresor. Y no es el caso, porque obviamente los pacientes con preeclampsia severa, pues los que menos vamos a ocupar son vasopresores. Pero es muy importante, recordamos cuando nosotros, este dato fidedigno que hay correlación de la vena cava y la colapsibilidad con la PVC, es que cuando nosotros tenemos, cuando medimos, cuando hay un sistema más avanzado, que los intensivistas pueden saberlo, o no necesariamente ellos, internistas, anestesiólogos, que los pacientes que tienen una presión, oclusión de la arteria pulmonar mayor a 15, pues estos pacientes ya van a tener datos de alteración en la permeabilidad capilar y estos datos de edema agudo pulmonar. Entonces, la meta de estas pacientes, pues tenemos que tener una PVC aproximadamente de 10 centímetros. Porque esta PVC, cuando medimos la PVC nosotros, estaba meramente a la aurícula derecha, y recordemos que los cambios hemodinámicos de la embarazada con el volumen sistólico pues van a estar alterados y todavía la PVC tenemos que correlacionar con respecto a la paciente embarazada. Igual, este estudio muy importante que habla de las pacientes con preeclampsia severa, cuál hicieron edema agudo pulmonar, fue un estudio, como dicen, son pocos, pero fue un estudio de casos, de 4 casos y que compartían los mismos datos, ya sea de tensión arterial sistólica y diastólica. Si logran observar, son presiones arteriales
sistólica mayor de 190, diastólica 110, 100, 115, el cual son criterios de severidad solo con presión arterial. Cuando le midieron proteínas, sí, todas tenían proteinuria, entonces ya desde aquí el estudio está bien hecho porque son pacientes que cumplían con criterios de preeclampsia. Estas también tenían alteración de severidad por presentar trombocitopenia menor de 150,000 en estas tres, inclusive en la mujer 4, pues tenía plaquetas de 19,000. Y alteración en las transaminasas hepáticas también presentaba. ¿Y qué es lo que nosotros podemos observar? Que las pacientes, cuando fueron intervenidas, y esto es muy importante para anestesiólogos, que tiene preeclampsia severa y nosotros todavía les ponemos líquidos. A estas mujeres, 4 mujeres, el que más le puso fue 500,000, perdón, y al que menos le puso fue 500. Pero cuando hicieron el balance de acumulado intravenoso, habían pasado a nivel en la primer paciente 2.647 mililitros, 1.085, 2.667 y 2.200. Si logran ver en la diapositiva que habíamos presentado anterior, el balance positivo mayor de 2.000 se asoció a una causa de uso iatrogénico meramente médico por pasar volumen en las pacientes con preeclampsia. Y es que lo que se observó, obviamente, que las pacientes hicieron datos de edema agudo pulmonar, todas hicieron datos de edema agudo pulmonar y tuvieron manifestaciones clínicas con hipertensión asociada a disnea. Y estas requirieron oxigenoterapia porque presentaban una saturación de oxígeno, si logran ver, 90, 88, 90 y 90. Cuando le hicieron radiografía de tórax a esta paciente, pues lograron ver edema pulmonar, derrame pleural y edema pulmonar. Cuando a esta misma paciente le hicieron el estudio ecocardiográfico, ¿qué es lo que vieron ellos? Disfunción diastólica grado 2, disfunción diastólica moderada septal e hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica grado 1 más derrame pleural de tipo bilateral. Y en la otra paciente igual, disfunción diastólica grado 1 con un derrame pleural bilateral. Y aquellos me puedan decir, esta paciente sí se diagnosticó meramente por clínica cuando tuvieron un balance positivo, cuando no tendrían por qué recibir un balance positivo de líquido mayor de 2.000. Y cuando aquellos que me logran decir por qué presentaban desaturación, que pudieron haber presentado tromboembolia, porque es lo que nos hace sospechar cuando una paciente desatura de manera así, no rutinaria, y que no hay un dato de el proceso meramente pulmonar, infección, en este caso, ahorita en pandemia en COVID, se le hizo una tomografía. Se descartó datos de tromboembolia pulmonar y todas estas pacientes tenían una tomografía, una angiotomografía que descartaron tromboembolia pulmonar. Entonces, es donde concluimos que el balance positivo mayor de 2.000 o infundir a una paciente mayor de 2.000 mililitros en 24 horas, pues nos van con preeclampsia severa, vamos a dar datos de síndrome pleural intersticial, edema pulmonar o derrame pleural. Igual, esto es muy importante para terminar la plática. Aquellas pacientes que me logran decir que un criterio de severidad de que hacen preeclampsia severa es presentar lesión renal aguda. Y en un estudio que hicieron el año pasado, en el 2020, donde vieron líquido restrictivo y líquido liberal en las pacientes que presentaban preeclampsia severa posterior a la interrupción al embarazo y que tenían datos de lesión renal aguda. ¿Y qué es lo que vieron? Era una N bastante homogénea. 23 pacientes se le dio fluido restrictivo y en el otro grupo 23 pacientes le dieron fluido liberal. Fluido restrictivo fue apenas 250 a 500 mililitros en 24 horas y el fluido liberal fue mayor a 1.500. Y cualquiera me diría, pero si tiene lesión renal, pues lo que hay que administrar es líquido. Y no, pues, recordemos que la fisiopatología de la lesión renal en las pacientes con preeclampsia es totalmente diferente a los pacientes que sean choque hemorrágico o en los tipos de choque séptico. Recordemos que la acumulación de los que están de las células, de la restricción placentaria,
que existen, la isquemia, todos los cambios meramente, recordemos que hay un estado de vasoconstricción generalizada, son la disminución del flujo a nivel del sistema renal. Y entonces la fisiopatología totalmente es diferente y es donde nosotros vamos a quitar la preeclampsia, es controlando la presión arterial y interrumpiendo el embarazo si tiene criterios de severidad. Y este estudio habla de la restricción y el manera fluido terapia liberal en las pacientes que hicieron lesión renal con preeclampsia severa. Y si logran ver, tenían las mismas características de presión arterial sistólica, ambos grupos, la que se le dio restrictivo y a la que se le dio fluido terapia liberal. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Que no hubo diferencia. Entonces, aunque tenga una paciente lesión renal aguda, secundaria a preeclampsia, va a desarrollar lesión renal y administrando ya sea líquido restrictivo de forma liberal, ya sea administrando 250 mililitros o ya sea administrando 1500 mililitros, pues esta paciente no iban a mejorar el estado de lesión renal. Y eso fue medido por el Akin y por creatinina, así también como N-gal y cistatina C. Entonces, no hay diferencia entre dar restrictiva versus liberal en aquellas pacientes que hacen lesión renal secundaria a preeclampsia severa. Muchas gracias. Muchas gracias, López, por la ponencia. Estuvo muy buena e interesante. Y pues ya tenemos... ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Lo que no sé, espérame. Ahorita es el tiempo de preguntas y respuestas. Los que están interesados en, si tienen alguna duda, alguna pregunta para el doctor. Bueno, dice, buenas tardes, gracias por compartir esta conferencia y excelentes gráficas. A mí me pareció muy interesante pues que el tema, porque sí, no estamos acostumbrados a hacer una reanimación guiada variables hemodinámicas y pues es importante el uso de ultrasonido. Es mínimamente invasivo, que es lo que más se necesita en las pacientes obstétricas, y pues ya estamos aplicándolo y eso es excelente que ya se esté haciendo. Pues el doctor Mauricio Centeno, la doctora Elida también levantó la mano y el doctor Eddie Mondragón. ¿Cuál es el cristaloide de elección para administrar el sulfato de magnesio? Sí, la mayoría de estudios que se han hecho sobre los beneficios del sulfato de magnesio han correlacionado y la mayoría de personas se han dado por dar el esquema SUPAN o ya sea la infusión continua, dar por solución glucosada. Si no hay diferencia en administrar solución glucosada o ya sea solución salina para la administración del esquema SUPAN. Recordamos que alguien por ahí me dijo, pero es que la solución salina, solución Hartmann, que porque el contenido de cloruro de sodio, que suba la presión, no. Recordemos que la fisiopatología de la preeclampsia severa, pues de la preeclampsia es totalmente diferente y por administrar solución salina o solución glucosada, pues esto no va a haber diferencia entre los cambios de presión arterial. Lo que sí va a haber diferencia es la dilución de la solución de base con el sulfato de magnesio. Entonces, porque he visto muchos esquemas que le ponen 1000 mililitros de solución salina o ya sea solución Hartmann y 4 gramos de sulfato de magnesio. Y no, o sea, nosotros y algunos esquemas en algunos países usan 440 mililitros o 250. Entonces, realmente nosotros, tú, Weimar, sabes que se usan 200 o 250 mililitros para hacer el esquema SUPA en los 4 gramos y eso pues se pasa de manera así como el esquema SUPA. Igual la infusión continua no necesariamente tiene que ser 1000 mililitros. Y recordemos que el dar mayor de 1500 y 2000 mililitros y la usamos de manera iatrogénica, vamos a tener pues complicación de la preeclampsia secundaria, vamos a tener la manifestación de síndrome pleural intersticial, edema agudo pulmonar o derrame pleural. Entonces, hay que tener ojo con las soluciones de base que vamos a administrar el esquema SUPAN, en este caso en bolo, y las infusiones pues continuas hasta las 24 horas después de la interrupción del embarazo. Y para completar, sí, algo es muy importante, no es el líquido que vamos a poner para el momento de eso, sino la cantidad. Yo le decía en los cursos, y igual el doctor allá nos hacía hacer ejercicio que
sumáramos todas las cantidades de líquidos que le poníamos en la solución de base, más el sulfato, más si la teníamos con algún antihipertensivo, todas las diluciones, y hay veces hasta 5.000, 6.000 en 24 horas. Entonces lo importante es Es muy común. y ver cuánto es la cantidad. O sea, que pase 1 gramo por hora es lo importante, no con cuánto es la dilución. Entonces, eso lo tenemos que valorar dependiendo del estado hemodinámico de la paciente. No es así como una receta de cocina que lo tenemos que dar siempre. Exactamente. El doctor Yeser Herrera Salgado dice, en un paciente que tiene preeclampsia sin datos de severidad controlada, pero se presenta hiperuricemia, digamos de 8, ¿es válido administrar líquido IV o aumentar ingeridos? Que recordemos que el ácido úrico es un criterio también de severidad de preeclampsia. Y lo que tenemos que hacer diagnóstico de diferencial es que si esa paciente ya era hipertensión, que cursaba con hipertensión crónica, o ya está en la etapa de hipertensión gestacional, que vamos a ver variables como el ácido úrico y todo, pero la administración de líquido para mejorar la hiperuricemia no es la piedra angular en este caso. Aunque si no es, recordemos que a veces no tiene criterios de severidad, 140, 90, 150, 90, 150, 80, pero tiene datos de hiperuricemia que van en aumento, entonces esto se puede asociar a severidad. No está totalmente validado en muchos artículos la elevación del ácido úrico en la preeclampsia, pero tiene un factor muy predictor para preeclampsia severa. Y en todo caso sería ver cómo están, hacerle todas las pruebas de laboratorio renal para ver cuál es la causa meramente de hiperuricemia, porque sí hay otras causas de hiperuricemia en las pacientes embarazadas y que no están relacionadas a preeclampsia y no meramente van a mejorar con soluciones cristaloides, o ya sea solución salina, por cualquier tipo de líquido que nosotros administremos. Sí, eso es algo muy importante que dijiste, López, de que en cuanto al ácido úrico elevado no nos da criterio de severidad, puedes tener alto y antes se usaba como un criterio de severidad y ya se quitó. Lo que sí nos da es un factor predictivo para preeclampsia y no hay como que correr para bajarlo en cuanto en el embarazo. Ahora la doctora Elida Roque, felicidades por su plática excelente. Hay un punto de corte diferencial válido para embarazadas para medir colapsabilidad o distensibilidad de la vena cava o se traspolan los mismos puntos de corte validados para el resto de la población. Sí, realmente validado. Fíjate que, Elida, no hay un estudio que diga que cambian las pacientes embarazadas. Lo único que sí hay estudios validados es que nosotros hagamos el desplazamiento del útero para que nosotros quitemos la compresión que ejerce el útero a través de la vena cava a nivel del sistema aórtico y obviamente de la vena cava. Pero hay un estudio que cambia en los cortes en las pacientes embarazadas, no. Lo único que recomienda hasta en la Academia de Fluido con Manuel Van es que nosotros hagamos lateralizar nuestro útero y esto lo que va a permitir es que no haya compresión en el sistema aorto-cava y las mediciones son exactamente igual. Entonces, siempre igual la colapsabilidad de la vena cava, igual que el levantamiento pasivo de pierna, cuando medimos el ITB del tracto de salida del ventrículo izquierdo, siempre en la embarazada tenemos que lateralizar nuestro útero para evitar esos cambios que son aproximadamente entre 150 a 500 mililitros sobre la circulación. Y nos va a dar pues, un dato no fidedigno para hacer una maniobra de respuesta a volumen. Muchas gracias, dice Elida. En cuanto a que posteriormente, después del primer trimestre, después del tercer trimestre, ¿qué opinas en cuanto al uso de ultrasonido? Muchas personas están en contra del uso de ultrasonido para medir la vena cava en el tercer trimestre y prefieren hacerlo a nivel de cuello. Sí, muy importante. Eso sí hay artículos sumamente súper validados porque es una pregunta muy frecuente en los residentes. Que como tenemos la compresión de la vena cava inferior, podemos hacer la colapsabilidad de la vena yugular. Y eso
hay un estudio, dos diferentes estudios. Uno que cuando hacemos una exagerada compresión a nivel con el ultrasonido en la yugular, entonces no nos va a dar un dato fidedigno de colapsabilidad. Y la segunda razón que sí no está tan validada, lo único que sí está más validada es la vena cava inferior, pero lateralizando el útero, o ya sea a la paciente pues esté poniendo de cúbito lateral izquierdo. Porque recordemos que en el embarazo y más en el tercer trimestre, cuando hay un mayor aumento del volumen sistólico, hay un aumento mayor del gasto cardíaco y hay un aumento o disminución de la resistencia vascular sistémica, y esto secundario por los cambios hormonales, principalmente progesterona. Y todavía, si lograron ver la plática en las pacientes con preeclampsia severa, recordemos que esto todavía está más alterado debido a los cambios de presiones arteriales mayor a 140/90. El yugular, aunque no sea embarazada, yo no lo tengo tan fidedigno. O sea, hay estudios comparativos entre la vena yugular y la vena cava inferior, totalmente es superior de la vena cava inferior que la yugular. Y aunque esté embarazada en el tercer trimestre, como repito, es hacer la maniobra, lateralizar el útero para que no haya la compresión del sistema aorto-cava. Pero sí está más validada la vena cava inferior que la yugular, por dos razones. Por el aumento del volumen sistólico, los cambios de presiones hidrostáticas y del gasto cardíaco a nivel meramente superior del sistema coronario para arriba, de la aurícula derecha, va a estar aumentado y es normal. Es como les dije, el APVC va a estar, no es un dato fidedigno comparado a una paciente embarazada, porque el volumen sistólico que llega a la aurícula, tanto todo el corazón derecho como la aurícula derecha, el ventrículo derecho, está aumentado el volumen sistólico, y el volumen sistólico está aumentado hasta un 40% en la paciente embarazada y peor en el tercer trimestre. Entonces, la PVC obviamente va a estar aumentado porque está aumentado el volumen sistólico. Doctor Mauricio Centeno, respecto a la cava para tolerancias limitadas, ¿qué opinas de usar la relación cistodiastólica del flujo Doppler de la vena suprahepática para valorar tolerancia a líquidos? Sí, fíjate que hay un estudio, Mauro, recordemos que el flujo que hablamos del protocolo VEXO está meramente relacionado a los pacientes con renales. Se hizo el protocolo VEXO que vemos todo el sistema suprahepático, inclusive el sistema renal, y es para ver la tolerancia o la respuesta a líquidos. Sí se usa, pero fíjate que solamente alcanzó limitancia porque las pacientes que hacen preeclampsia severa, y la Weimar no me va a dejar mentir, la mayoría de preeclampsia severa hacen alteración de las transaminasas, y hay a nivel ultrasonográfico vamos a ver hiperlucencia en el sistema hepático, y esto se puede correlacionar, que yo siempre les digo, a todas las preeclampsias severas, me le hacen por favor ultrasonido hepático. ¿Por qué? Porque a veces no hemos encontrado pacientes que tienen hematoma y tienen síndrome de Hell y no lo han visto. Entonces, sí se hace, pero en las preeclampsias severas no está así tan bien validado porque hacen congestión hepática. Y eso es alteración como si los estudios que te mostré tan elevadas son las transaminasas, entonces el flujo obviamente también está alterado, y como la vasoconstricción es generalizada, por eso también el sistema que nosotros mismos, el ultrasonido a nivel de la suprahepática, pues va a estar alterado. Sin embargo, si nosotros hacemos un ultrasonido, no hay datos de congestión, de edema hepático, nuestra transaminasa están bien, y pueda tener una preeclampsia severa por manifestaciones clínicas o hipertensión arterial, sí también nos puede servir. Solo hacer hincapié que si la paciente tiene datos de congestión hepática, alteración de las enzimas hepáticas, o en peores de los casos, síndrome de Hell, el hematoma, la rotura hepática secundaria a preeclampsia severa, pues sí, totalmente ahí no nos va a servir. Pero mientras tanto no tenga eso, sí nos puede servir también haciendo el ultrasonido a nivel hepático. Dice la doctora Lilian Mejía, en caso de signos de intoxicación por sulfato de magnesio, es el gluconato de calcio. ¿Qué dosis recomienda el uso de gluconato de calcio y el uso de furosemida para la excreción de sulfato de magnesio?
Es muy importante, cuando nosotros tenemos intoxicación por sulfato de magnesio, siempre lo digo a los residentes de higiene, es porque no hubo una causa iatrogénica, no hubo vigilancia en esa paciente. Porque el sulfato de magnesio, corrigiendo o le dejan, interrumpe el embarazo y sigue 3 días con el sulfato de magnesio. Y además hay datos ominosos de intoxicación, y es donde nosotros debemos hacer, así como manejamos las alteraciones del sodio en los cerebros perdedores de sal, el CIAT y todas esas patologías o síndromes poliúricos, vigilar los electrolitos. Uno, vigilar los electrolitos. Dos, lo que debe de hacerse una paciente que tenga datos de intoxicación por sulfato de magnesio, se debe suspender inmediatamente. Y lo que debemos de hacer es controlar presión arterial, porque recordemos que el sulfato de magnesio es de manera profiláctica, que no convulsione. Y lo que nosotros vamos a evitar que no convulsione, que no pierda la autorregulación cerebral, es controlando las presiones arteriales. Si en todo caso tenemos intoxicación sulfato de magnesio, lo que tenemos que también que realizar una ecocardiografía y una electrocardiografía, porque esta paciente pues tiene alto riesgo de presentar alteraciones del ritmo cardíaco, que es lo peor que puede presentar. Y sí, la dosis que se recomienda, según la guía que salió en el 2017, son hasta 4 gramos de gluconato de calcio de manera inmediata. Y podemos hacer también un reto diurético, pero lo primero es suspender el sulfato de magnesio, mejorando los controles de presión arterial si cursa con preeclampsia severa. La evaluación pulmonar con un patrón intersticial difuso bilateral es un hallazgo muy tardío como respecto al uso de fluido. ¿Qué opinas de usar un subrogado de presión capilar pulmonar por eco? Sí, está súpermente validado. Si nosotros hacemos, o sea, si nosotros tenemos una paciente que hace preeclampsia severa, también podemos tener datos de hipertensión pulmonar. Recordemos que habíamos dicho en la fisiopatología, hay enfermedades cardiovasculares que están ya preexistentes o están latentes. O sea, que hay pacientes que ya probablemente tienen algún tipo de cardiopatía y no lo identificamos. Y eso fue el evento fisiopatológico que la llevó a desarrollar preeclampsia. Pero si nosotros medimos la presión capilar de la arteria pulmonar, midiendo también la vena cava, midiendo la aurícula y midiendo la presión arterial sistólica de la pulmonar, es totalmente fidedigna en las pacientes con preeclampsia. Claro que sí, lo único pues que tiene que ser una persona pues con mayor capacidad, que tenga mayor entrenamiento y que ya tenga varios estudios para que sea una buena correlación, para que sea viable o fiable, confiable la medición de la presión arterial sistólica de la pulmonar. Bueno, felicidades por la charla, muchas gracias. Y por lo visto, estas son las últimas preguntas. Pues, López, agradecida de poder escucharte y tenerte aquí de invitado. Muchas gracias por tu participación. Muy buena la clase. Sí, tenemos que comenzar a implementar en Nicaragua el uso de ultrasonido de manera más frecuente, tanto en emergencia, en UCI, en medicina interna, en todas las áreas. Es una manera de valorar la hemodinamia de los pacientes de manera no invasiva y que pues ha demostrado que nos ayuda mucho en nuestro a ponerle líquido a los pacientes, saber qué está pasando a nivel cardíaco. No solo necesitamos pasar líquido a lo loco, sino que tener datos fidedignos y saber qué es lo que estamos haciendo. Y me gustó mucho tu charla y muchísimas gracias por aceptarme. Saludos al doctor Hernández y claro. esperamos pronto aquí en Nicaragua.